minutos antes de que suceda esto, el cambio de un año, es que nos ponemos a pensar justamente en las cosas que de repente han sucedido en los 365 días anteriores y en las cosas buenas y malas que nos pasan. Pero de nuevo, pensando justamente en la centralidad de nuestra felicidad. Y hoy quisiera justamente, solo quiero comentarles que llegamos a un acuerdo y sí pusimos la canción después de 4 canciones cristocéntricas para decirles a los niños que justamente la felicidad estaba justamente, nosotros podíamos tener una feliz Navidad porque justamente Cristo había nacido para salvarnos. Pero quisiera llamar su atención en esto porque la idea central, la demanda, el argumento que me gustaría que hoy pudiéramos estar pensando en las lecturas y en las historias que vamos a estar analizando es la siguiente. Vivir el plan de Dios demanda modelar y compartir el evangelio a todos los que nos rodean. Vivir el plan de Dios demanda modelar y compartir el evangelio a todos los que nos rodean. Y permítanme, por favor, compartirle el primer punto de esta mañana, que está basado en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 63. Acompáñenme en su Biblia. Hoy vamos a hacer una dinámica un poquito distinta. No acostumbramos en la predicación expositiva a andar de versículo en versículo o alternar en 2 o 3 pasajes. Sin embargo, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un poquito de alternancia en 2 historias que ya no tuvimos la oportunidad de leer por causa del tiempo. Y de verdad, Héctor, cuando me dio la encomienda de compartir la palabra de Dios en esta mañana, él me dijo: tienes el tema libre, pero el Espíritu Santo me llevó justamente a pensar en estos 2 pasajes que no había, o en estas 3 historias que no habíamos podido leer durante este tiempo del Adviento, y que pudiéramos justamente concretar todo el mensaje que hemos estado llevando, hemos estado tratando de asimilar con respecto de la Navidad. Y el primer punto que vamos a tocar el día de hoy es esto: vivir en el plan de Dios demanda ser contracultural. Vivir en el plan de Dios demanda ser contracultural, es decir, ir en contra de lo que la sociedad y la cultura nos dictan a todos. Y vamos a Lucas capítulo 1, versículo 57 con la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió su mamá. Y entonces yo me imagino a todos los vecinos: ¿no se va a llamar como su papá? ¿No se va a llamar como alguien de la familia? No hay nadie en tu familia que tenga ese nombre, dice el versículo 61. Y como niños, sin el permiso de su madre, insisten y van a buscar entonces a su papá para lograr sus fines. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo querían llamar. Él pidió entonces una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre será Juan. No, su nombre es Juan. Y dice que todos se maravillaron. Otras traducciones dicen que todos se sorprendieron de lo que estaba pasando. En otras palabras, no lo podían creer. Y es que para que tú y yo estemos en el plan de Dios,
Los planes de Dios son contraculturales. Van en contra de todo lo establecido, de las tradiciones familiares, de todo aquello que se nos dicta, y este sistema que es gobernado por uno de los enemigos de Dios, justamente van a estar en contra de los planes de Dios. ¿Cómo serán tus planes para este nuevo año? ¿Alineados a qué serán tus planes para este nuevo año? ¿Alineados a tu necesidad? ¿Alineados a tus ambiciones? ¿O alineados al plan que Dios ya te ha dictado de una forma muy clara y específica? Pero ¿cómo que vas a estudiar esa carrera? Porque te ayudará a servir a Dios y no la que habías deseado desde pequeño, preguntarán tus padres. ¿Qué vas a estudiar un año de Biblia antes de ir a la universidad? ¿O vas a hacer una maestría en teología en lugar de una que afiance tu carrera? ¿Pero qué estás pensando? ¿Cómo que dejarás ese trabajo en el que te va bien económicamente para buscar uno con más tiempo para tu esposa y tu familia y asistir los domingos a la iglesia? Te vas a estar tronando los dedos cada quincena y ser un pobretón, un don nadie. ¿Cómo que eres virgen? ¿Quieres casarte con tu primer novio y quieres tener 3 o 4 hijos con tu esposo o con tu esposa? Pues ¿en qué mundo vives? Si para eso ya hay perrijos. Que te vas a sujetar a tu esposo después de todo lo que te ha hecho y que intentarás ganarlo con tu ejemplo y sujeción, orando fervientemente por él todos los días. ¿Estás loca? Y para los niños y jovencitos que están aquí, ¿pero por qué no copiaste en el examen cuando tenías toda la opción? Hasta te levanté mi hoja para ayudarte. ¿No le vas a entrar al relajo solo porque dijeron que no lo podemos hacer en la escuela? ¿No te vas a ir de pinta con nosotros? Cuando Dios te habla y pone sus propósitos específicos para tu vida delante de ti, como lo hizo con Zacarías, como lo hizo con Elizabeth, con María y con José, con los pastores, con Simeón y con Ana, entonces tú tienes una de dos opciones: o te alineas a los planes de Dios, o los ignoras por completo y te disuelves en tus propios deseos y necesidades, o aquellas que piensas que son tus necesidades. Lucas 2, 34 y 35, vamos a empezar con la alternancia. Por favor, acompáñenme. Para aquellos que son nuevos y que están aquí por primera vez, por favor, préstenles una Biblia impresa para que puedan estar en la alternancia, o si estás a su lado, por favor, préstales ahí con tu celular y trata de acompañarnos en las lecturas. Simeón los bendijo a José y a María y le dijo esto a su madre. Lucas 2, 34 y 35. Este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Porque Jesús, cuando nació y durante su vida, iba a ser contracultural, contra todo lo que ellos estaban esperando. El mensaje del niño de Belén sería todo lo contrario a lo esperado. Él implantaría un reino donde perder es ganar, donde sufrir traerá dicha, donde servir es autoridad. Seguir a Jesús y sus planes implica ser contracultural. Así que tenemos dos opciones: o resolvemos alinearnos a ellos, aun cuando implique ir en contra de la familia, de los amigos, de la sociedad y de la cultura, y le creamos a Dios y tomemos los pasos que confirmen esas convicciones en obediencia, o nos dejamos llevar por el qué dirán, por los consejos de los que no conocen a Dios o de nuestros propios deseos, y nos disolvemos en nuestros propósitos y no en los que Dios nos ha revelado por medio de su palabra
por medio de nuestra comunidad de fe, por medio de las circunstancias que nos están rodeando, o por medio de esa oración que ha sido contestada de forma muy clara. ¿Dios te ha estado hablando últimamente? En estos domingos de Adviento, ¿Dios te ha hablado algo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te ha estado diciendo? ¿A quién estás escuchando para tomar decisiones y poner tus propósitos para este nuevo año? Lucas 2:21, acompáñeme. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. José y María también fueron contraculturales y obedecieron de igual manera. Sus circunstancias no eran las óptimas, no eran las ideales. Estaba doliendo la obediencia, porque, hermano, la obediencia duele. Pero ¿sabes? Ellos tomaron una decisión, al igual que Zacarías y que Elizabeth. Resolvieron obedecer a Dios. Resolvieron hacer lo que se les había demandado. Acompáñeme al versículo 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones. Resolver obedecer a Dios es no solamente hacer las cosas que específicamente Dios te ha dado, sino obedecerlo en un marco general de sus leyes y sus mandamientos. Porque de repente hemos escuchado: no, si yo voy a obedecer al Señor, Él me dijo, ¿no? Y es clásico, Él me dijo que hiciera esto que está en contra de lo que son sus mandamientos. Y de nuevo, yo sé que este lo he puesto en la iglesia en casa en varias ocasiones, perdónenme, lo voy a repetir aquí. La clásica, ¿no? Es que el Señor me dijo que vaya y que le hable a ese muchacho, y que le hable yo a esa muchacha que no conoce de Dios, y voy a tener que hacerme su novio o su novia para poder alcanzarlo. Tú no puedes obedecer a Dios en cosas muy específicas si te sales del marco general de sus leyes y sus mandamientos. Es por eso que José y María, dentro del marco general de la ley del Señor, estuvieron obedeciendo cada cosa específica que Dios les mandaba. Lucas 2:37. Ana. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y día con ayunos y oraciones. Ana tomó una decisión personal consciente de no volverse a casar, para enfocarse en el servicio al Señor, al igual que María decidió ser una sierva, literal, esclava del Señor. Servir al Señor en sus planes es tomar decisiones y resoluciones personales. No estoy queriendo decir aquí que todas las viudas se tienen que quedar sin casarse, porque la misma ley les daba la oportunidad de hacerlo. Pero Ana tomó una decisión personal específica. ¿Por qué? Porque ella estaba escuchando al Espíritu Santo que habitaba en ella. Vivir en el plan de Dios, querido hermano, familia, implica ser contracultural y estar alineado a sus propósitos generales y específicos para nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo están tus propósitos para este año? ¿Los estás pensando?
Estás preguntándole a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y mira, estoy aquí y algunos de los hermanos que me pastorean en esta misma iglesia, en esta misma comunidad de fe, lo saben, que estoy aquí aún yo mismo debatiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga en este año, porque me he llenado de un montón de cosas. Y tengo que escuchar claramente dentro del marco general de Dios qué es lo que Dios quiere que yo haga. Le estás preguntando al igual que yo si se compran colchones. No, perdóname. Le estás preguntando al igual que yo ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Y con esto vamos a conectarnos para el segundo punto de esta mañana. Vivir en el plan de Dios demanda arrepentirse del pecado y ser restaurado para exhibir el favor de Dios con todos nosotros. Versículo 64 del capítulo 1. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Nuevamente lo repito para los que se me perdieron, Lucas 1:64. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Habían pasado casi 9 meses y medio desde que Zacarías había pecado de incredulidad delante de Dios. Ni toda su piedad, ni todo su abolengo familiar, ni aún toda su intención de servir en el ministerio del sacerdocio lo habían llevado a tener un corazón receptivo a la palabra de Dios, dicha por el ángel. Y no creyó que eso, que parecía imposible para el ser humano, concebir a un niño en su vejez y con una matriz estéril de parte de su esposa, no era imposible para Dios. Así que, por medio de Gabriel, Dios dictó disciplina para Zacarías, para trabajar en su mente y en su corazón incrédulo, quedándose mudo durante todo el embarazo. 8 días después de nacido vemos esta maravillosa y conmovedora escena. El corazón de Zacarías ya no era el mismo de unos meses atrás. Ahora, Zacarías no solo había resuelto creer lo que creía imposible, porque lo vivió, sino que además tuvo la dicha de hospedar por 3 meses a su prima María, que era la portadora del milagro más grande para la humanidad. Y a pesar de que no había nacido aún el bebé, sabía que se gestaba dentro de su vientre el Mesías prometido. Las palabras del ángel se habían cumplido en el corazón de Zacarías. Lucas 1:14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Ese gozo que hizo saltar a Juan lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth cuando llegó María, el mismo gozo que hizo cantar a María y que saltaba en su corazón, ahora lo envolvía porque había resuelto por fin creerle a Dios. Y ante la transformación que el Espíritu Santo había hecho en él, Dios le estaba concediendo su restauración, dándole firmeza para permanecer en su plan y de manera inmediata abrir su boca y soltar su lengua con alabanza sin igual y profecía poderosa del evangelio de su propia salvación. Familia, ¿cuántas veces hemos sido incrédulos delante de Dios? ¿En cuántas ocasiones Dios nos ha sido claro con respecto a algún pecado recurrente en nuestra vida y nos ha mandado a la congeladora como lo hizo con Zacarías? ¿Cuántas veces estando en esa condición nos hemos tardado en reconocer lo que Dios está trabajando en nosotros porque duele y por la incredulidad y necedad de nuestro corazón no nos hemos arrepentido? Nos quedamos tirados en el suelo pensando que hemos fallado como nunca antes y que eso será difícil de perdonar. Creemos que ya no seremos útiles y caemos y creemos en la mentira del diablo o a veces de nuestra propia carne, pensando que Dios no nos podrá volver a usar. Malas noticias.
A todos nos ha pasado. Todos somos pecadores, orgullosos, necios, incrédulos. Todos lo somos. Buenas noticias. Lucas 1, 36 y 37. A la que llamaban estéril, va a concebir a un hijo, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Malas noticias. Por nuestra naturaleza pecaminosa somos estériles para hacer algo bueno delante de Dios. No lo buscamos, no lo deseamos, abiertamente lo rechazamos, no nos alineamos a sus propósitos, no nos dejamos gobernar por Él. Buenas noticias. A pesar de nuestra esterilidad espiritual, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Jesús lo dijo y lo creemos, y por eso es que el Espíritu Santo, en su acción soberana, puede restaurar nuestro corazón y hacerlo una tierra fértil para producir fruto de arrepentimiento que agrada a Dios, y entonces nuevamente ser usados por Él. Este hombre que está frente a ustedes es un testigo de eso. Así que si tú estás en este lugar por primera vez, segunda o tercera ocasión y aún no tienes claro el mensaje del Evangelio, te invito a que sigas escuchando hablar a Dios por medio de este mensaje de reconciliación con Dios. Y vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy es el día en que te puedes arrepentir de tus pecados y puedes venir a Él. Y familia, queridos hermanos, si te encuentras en la condición de soldado caído, de hijo pródigo, en una actitud rebelde delante de Dios, vuelve a tu Señor. Vuelve a tu Señor y Dios hoy, en arrepentimiento y fe, sabiendo que en Él encontramos perdón de nuestros pecados, restaurando nuestra relación con Él. Él lo puede hacer, restaurar nuestra vida y hacernos útiles para sus propósitos divinos. Créelo, Él puede. Su brazo poderoso ha hecho maravillas, como lo cantaba María, y contigo y conmigo no será la excepción. (1:65) Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor. Y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué puede llegar a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Vivir en el plan de Dios implica arrepentirse del pecado y ser restaurado para exhibir delante de todos el favor de Dios contigo y conmigo. Cuando somos sujetos del Evangelio, lo modelamos en carne viva. Y cuando esto sucede, la gente a nuestro alrededor puede notarlo. Al igual que con Zacarías, Elizabeth y Juan, cuando tú y yo resolvemos alinearnos al plan de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles y en contra del mundo entero si es necesario, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, al ser tratados por Dios con disciplina amorosa, que nos restaura y nos lleva a proclamar sus obras en nuestra vida, la gente de nuestro alrededor podrá notar que la mano del Señor está con nosotros. La mano del Señor está con nosotros. El Salmo 40. Ay, perdón, ya asusté al niño. Perdónenme. Salmo 40 dice así: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor.
todos aquellos que escuchen y vean el plan de Dios en nuestra vida tendrán la oportunidad de considerar y de rumiar en su corazón la oportunidad de la salvación del Señor para ellos también. Este es el corazón del plan de Dios para nuestra vida. Que no solo nosotros seamos salvos, sino que otros también lo lleguen a conocer. Y eso nos va a dar paso al punto número 3 de esta mañana. Vivir en el plan de Dios demanda estar lleno del Espíritu Santo constantemente para vivir en la libertad del Evangelio y servirle en santidad y justicia. Lucas 1:67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. El Espíritu Santo llenó a Zacarías. Ahora ve lo que pasó con Simeón, Lucas 2:25. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. 2:25 para los que andan perdidos. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó a los niños en sus brazos y lo bendijo diciendo: yo no sé tú. Bueno, eso no lo dijo. Hasta ahí me quedo en ese versículo. Yo no sé tú, pero yo nunca había visto, nunca había considerado, nunca me había puesto a observar la persona divina y soberana del Espíritu Santo moverse de tal manera en la encarnación del Hijo de Dios. Yo nunca lo había considerado, de verdad. Los reflectores normalmente se van hacia el nacimiento de Jesús, pero aquí podemos ver que al igual que en la creación, que se movía sobre las aguas orquestando todo y su presencia divina en medio de ella, ver al Espíritu Santo orquestar y conquistar los corazones para Dios el Padre y su Hijo Jesús es maravilloso. Ver cómo Simeón, un hombre que tenía al Espíritu Santo sobre él y lo dirigía en cada paso para cumplir la profecía que le había sido dada a conocer por Dios, elegiría a un rey para ungirlo como el Cristo del Señor. Cristo significa ungido. En el hebreo, Mesías, el ungido del Señor, el Cristo del Señor. Así que, movidos por el Espíritu Santo, María y José y Simeón se encontraron en el templo de Jerusalén para una cita divina. El niño de Belén sería entronado en el corazón de Simeón, no solo como Salvador. Ungido, solo se ungía a los reyes. El Espíritu Santo estaba entronando a Jesús en el corazón de Simeón. Ser lleno del Espíritu Santo es esto, querido hermano: que Cristo tome su lugar en nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo llena a sus hijos, al llenar a su iglesia, Dios toma su lugar en nuestras vidas y les da la potestad de profetizar el Evangelio. Y entiéndase por profetizar, predicar, hablar de parte de Dios y hablar delante de Dios todas las noticias buenas para el mundo. Vamos por favor al 2:68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Perdón, es 1:68, sí. Lo lamento, hasta yo me
Ya me perdí. 1:68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo. Cuerno de salvación era una expresión común en los tiempos antiguos que simboliza fuerza y autoridad. Dios nos visitó en carne para redimir, es decir, para comprar aquello que le pertenecía, pero que se había perdido. ¿Cómo lo compró? A precio de sangre. Porque no solo vino para salvarnos, sino la idea del cuerno es porque Él tiene la fuerza para hacerlo. Él tiene la autoridad y la fuerza para derrotar a los enemigos que nos aborrecen, como lo dice el versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Jesús debe tomar su lugar en nuestras vidas. Un lugar de autoridad, el lugar que Él merece. Es por eso que era necesario que Él naciera de la casa de David y que todo fuera orquestado para que sucediera de esta manera, para que la escritura se cumpliese en cuanto a su linaje real, pero con la estirpe y la sustancia del Rey divino y celestial, el ungido del Señor, el Hijo de Dios que vino para reinar en el trono, pero no en el trono de los romanos. Él vino para reinar en el trono de tu corazón y del mío, para mostrar su misericordia, versículo 72, y para recordar su santo pacto. Versículo 74, para concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Jesús vino para salvarnos con un propósito. Y ese propósito era que pudiéramos vivir en libertad, ya no más amedrentados por lo que nuestros enemigos hacían con nosotros. Jesús vino a mostrar el carácter compasivo del Señor. Su misericordia y fiel amor se mostraría en la persona de Jesús, en la fidelidad de su propio nombre, en sus pactos y promesas de salvación desde el Génesis, cuando Dios decretó que la semilla de una mujer aplastaría la cabeza a su peor enemigo, la serpiente que nos engaña y que está como un león rugiente dispuesto a devorarnos cada vez que nos tienta, y entonces hace supurar en nosotros a nuestro peor enemigo, que es nuestra propia carne. Y entonces rechazamos el gobierno de Dios y nuestro amor propio nos lleva a vivir como queremos. Pero sabes, Dios los exhibió en una cruz, y el resultado desastroso de nuestro intento de guiarnos a nosotros mismos, toda el acta de decretos para castigar el cúmulo de nuestros delitos y pecados, fue clavada allí en la cruz del Calvario para librarnos de ellos, para quitarnos toda culpa y darnos la justicia del Señor. El Rey del universo tomando nuestro lugar de asco y vergüenza para librarnos de la condena eterna y darnos una nueva vida. Solo Él lo podía hacer. Solo Él podía librarnos del temor, de la condenación, y concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, hoy tú y yo le podamos servir en libertad, con santidad y con la justicia de Dios. Qué verdad tan abrazadoramente buena. Qué buenas noticias para nosotros. Cuánta paz te debe dar a ti y a mí el saber que estamos reconciliados con Dios y que eso no depende de ti. Todo dependía de aquel que hizo un pacto unilateral. Todo dependía de Dios. Acompáñame a Lucas 2, 29 al 30.
Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Jesús es el príncipe de la paz, paz que no caduca, misericordia que me permanece para siempre, paz que no depende del acuerdo de dos personas, sino de una sola. Es por eso que los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Porque el Hijo amado, en quien Dios tiene su complacencia, nos ha llenado de su espíritu y con él los beneficios de poseer ahora su carácter y por medio del fruto de su espíritu tener amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, poder ser fieles, ser humildes y dominarnos a nosotros mismos, para que el mundo vea lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros. Vivir en el plan de Dios demanda modelar el evangelio. Pero no solo demanda modelar el evangelio, sino que demanda compartirlo con todos los que nos rodean. Vivir en el plan de Dios, como dice Lucas 2:17, cuando lo vieron, es decir, cuando vieron al niño Jesús, cuando vieron al niño Jesús, los pastores en el 2:17 dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas. Simeón dijo: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ana llegaba en ese preciso momento cuando Simeón estaba cargando al bebé y le estaba diciendo todas estas palabras, y en el versículo 38 del capítulo 2 le daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Hoy, por la llenura del Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo, tú y yo estamos llamados a ser como Juan. Acompáñame y con esto vamos a terminar. Versículo 76. Irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Tú y yo somos profetas del evangelio, porque vivir en el plan de Dios demanda modelar el evangelio, pero también compartirlo con todos los que nos rodean. Familia, Dios ha visitado a su iglesia. Dios está visitando Church Project. Podemos verlo en lo que está pasando en diferentes familias de la iglesia. Dios está estirando a su iglesia para hacernos crecer y fortalecer nuestro espíritu. Dios nos está llevando a vivir el evangelio en carne propia. Dios nos está llevando en este 2025 a servirle y tomar resoluciones y propósitos que, si bien nos llenan de gozo, la verdad es que también a veces duelen. Y duelen porque para vivir en el Espíritu algo tiene que morir. Y eso que tiene que morir es nuestro propio yo. En el proceso de tomar resoluciones, las cosas no pintarán del todo bien en este 2025. A veces Dios demanda de nosotros lo que más queremos para llevarnos a Él. A Zacarías le costó el habla, a María todos sus planes y proyectos de vida, a los pastores dejar sus rebaños, a Simeón la espera de toda una vida, y a Ana inclusive
la compañía de su amado esposo. Pero Dios le dijo a todos ellos: no temas. Cada vez que Dios se manifestó, empezó diciendo estas palabras: no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y esto que sucederá serán buenas noticias que te llenarán de gozo y de paz a ti y a todos los que te rodean. Así que, familia, si estás pasando por esto, un matrimonio difícil, una relación familiar difícil con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, un trabajo agotador y complicado, si Dios te está demandando abandonar una relación, un trabajo, un plan, un pecado, un vicio, si aún estás pasando por una pérdida porque Dios decidió llamar a alguien querido a su presencia, no temas, porque la gracia del Señor está contigo. Y tanto para Juan como para Jesús se dijeron estas palabras: el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Church Project Puebla, vas a crecer y vas a ser fortalecido por esto que Dios te está demandando. Pero debes tomar una resolución en tu corazón. Debes decidir obedecer al Señor y alinearte a sus planes. Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea tu espíritu. Encomienda tus obras al Señor, tus propósitos de nuevo año, y ellos serán afianzados. Feliz Navidad, porque Dios te ha visitado. Y que Dios te prospere en todo.